Buenos días, hermano en Cristo Jesús. Dios les bendiga grandemente. Que la paz, la misericordia del Dios Todopoderoso nos colme de muchas bendiciones en este día precioso, en este sábado de poder de victoria, en el nombre de Jesús. El versículo de hoy, sábado 28 de junio del año 2025, lo encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 22, a la altura del verso 14, que dice: porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Wow, qué tremenda palabra de parte de Dios. Qué tremendo texto bíblico tan trascendental para estos últimos tiempos. La Escritura dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Hay dos diferencias entre ser llamado y ser escogido. Te voy a colocar dos ejemplos claros. Saúl fue llamado Saúl tuvo un llamado para gobernar Israel, para ser rey de Israel, pero David fue escogido. Mira la diferencia. Saúl fue llamado, pero David fue escogido. Porque Saúl, cuando Dios lo llamó para que Saúl fuera el rey de Israel, empezó a hacer cosas indebidas. Empezó a amar más al pueblo que a los mandamientos de Dios. Pero David fue un hombre escogido. Fue un hombre que Dios lo escogió porque Dios miró el corazón de David. Saúl fue un hombre que el pueblo lo pidió. Fue un hombre que el pueblo lo escogió. Y mira todo lo que hizo Saúl, a diferencia de lo que hizo David. David cometió errores como todo ser humano. Falló. Dios lo perdonó y lo restauró y lo puso como rey de Israel. ¿Por qué? Porque David tenía un llamado. Así como usted tiene un llamado, así como usted está marcado por el cielo. Hay diferencia grande entre ser llamado y ser escogido. La persona que es llamada le sirve a Dios, pero no le sirve con todo el alma. ¿Por qué? Porque sabe que lo llamaron para qué, hacer una obra. Pero el que es escogido, no importa si llueve, no importa si truena, no importa si no tiene para el transporte, para ir a congregarse o para ir a escuchar la palabra de Dios. El que es escogido siempre está escuchando el mensaje de Dios. Siempre está atento a las cosas de Dios. El que es escogido siempre está buscando cómo ayudar al otro. Está buscando cómo orar por la persona, cómo visitar a los enfermos, cómo ir a las clínicas a orar por otro. Pero el que es llamado, lo que hace es, si sucede, que suceda. Se queda tranquilo, nomás asiste, pero no tiene compromiso con la obra. El que es llamado no se compromete con Dios. ¿Sabe por qué? Porque no le duele las cosas del Señor. Pero el que es escogido sí le duele, sí llora, sí sufre por el Evangelio. Hay un hombre, un profeta muy usado por Dios, que se llamaba Jeremías. La Escritura dice en Jeremías capítulo 1, verso 5: desde el vientre te conocí, desde el vientre te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Mire, desde el vientre Dios había escogido a Jeremías para que Jeremías le anunciara al pueblo los juicios que iban a venir sobre Jerusalén si el pueblo no se arrepentía. La Escritura dice que a Jeremías lo golpeaban, Jeremías lloraba, Jeremías decía: Señor, ya no voy a predicar más porque cada vez que abro la boca me golpean, me escupen, me meten preso. Jeremías llegó un momento de tanta aflicción, de tanta opresión, que Jeremías quería soltar el ministerio. Pero había un fuego dentro de él, había una llama dentro de él que no lo dejaba soltar el ministerio. Hermano, el que es escogido, hay desánimo, se le vienen momentos de desánimo. El que es escogido, hay momentos que quiere soltar el ministerio, que quiere soltar las cosas de Dios, pero hay algo dentro de él que le dice: aguanta, espera, tranquilo, que tu tiempo viene. Así que si tú estás viviendo aflicción, si tú estás viviendo momentos difíciles, es porque tú eres escogida de Dios, es porque tú eres escogido de Dios, es porque Dios te marcó del vientre de tu madre. A los escogidos los persiguen, a los escogidos los persiguen. La gente se burla de ellos. A los escogidos la gente lo tiene por poco.
¿Qué pasaba con David? Con David se burlaban de él. De David se burlaban, lo tenían por poco, pero estaba marcado por el cielo. Estaba escogido por Dios. Estaba escogido por el Señor. Y cuando tú estás escogido por Dios, no importa quién esté contra tuya. En contra de David estaba el pueblo, estaba Saúl, estaban los filisteos. Todos los enemigos estaban en contra de él, pero David estaba escogido. Estaba marcado, estaba ungido. Al escogido Dios lo unge. Al llamado hace las cosas con pereza. El que es llamado de parte de Dios se desanima rápido. Se abandona el ministerio. El que es llamado no se compromete con la obra. Saúl fue llamado y Saúl no se comprometió con la obra. Saúl no se comprometió con el evangelio. Saúl no se comprometió con el Señor. El Señor le da unos mandamientos y Saúl hacía otra cosa. ¿Por qué? Porque quería agradar al pueblo. El que es llamado quiere agradar a la gente. El que es llamado quiere que la gente lo aplauda, que la gente lo aplauda. Pero el que es escogido no está pendiente de los aplausos. El que es escogido de parte de Dios no está pendiente que lo inviten, no. Él está sabiendo y está confiado que el que lo llamó y el que lo escogió se llama Jesús. Esto es impresionante lo que la Escritura nos dice el día de hoy. Porque son muchos los llamados. Son muchos los llamados. Dios va a llamar a mucha gente para que le sirva. Dios va a tocar a muchos corazones para que le sirva, pero son pocos los escogidos. Y usted se pregunta, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Ya te mostré dos ejemplos. La palabra me dice que son muchos los llamados. Dios puede llamar a muchas personas a su evangelio. Dios puede llamar a mucha gente a que le sirva, a que se congregue, pero son pocos los que permanecen. Son pocos los escogidos. Y yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por este día. Te doy las gracias por esta mañana. Te doy las gracias por la persona que está escuchando esta palabra. Señor, yo sé que tú la escogiste. Yo sé que tú la marcaste del vientre de su madre. Te pido, Señor, que tú la levantes, que tú levantes su ministerio, que tú levantes su vida, que tú restaures su casa, su familia. Señor Jesús, la bendigo en esta hora en tu nombre, porque tú eres fiel y verdadero. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.